Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren ustedes geográficamente. Carlos Bonilla, quien les habla, representando al Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla, le da la bienvenida. Desde ya les deseo mil bendiciones para todos ustedes. Como siempre, ya he hecho mi oración y le he pedido al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de mi boca y que no sea mi propia cabecita. En el día de hoy realmente lo que yo quisiera hacer sería llevar un pequeño y humilde mensaje de aquellos héroes olvidados de la Biblia, de aquellos que nosotros ni siquiera a veces sabemos que existieron en la Biblia. Nosotros somos muy rápidos para hablar de Pedro, de Moisés, de Daniel, de José, de Juan el Bautista, pero hay tantos y tantos personajes en la Biblia que a veces ni siquiera tenemos idea que existen, no sabemos su nombre, que con sus granitos de arena, humildemente y en silencio, ayudaron a construir el reino de Dios en una forma quizás parecida a todos esos grandes hombres que nosotros nos gusta hablar todos los días. Y me pareció algo magnífico hacer un pequeño mensaje recordando los héroes olvidados de la Biblia. A lo largo de la Biblia hay muchos personajes que podríamos considerar como héroes olvidados, porque no son tan reconocidos o no reciben tanta atención como otros personajes más conocidos. De la misma forma, cuántas personas maravillosas hacen obras hoy en día para Dios y sin embargo son opacadas por muchos a pastores y evangelistas que levantan iglesias con miles de miembros y se quieren llevar el mérito de aquellos que en silencio hacen obras hermosas para Dios. Y por eso quiero hacer un homenaje a los héroes olvidados, no solamente de hace 2000 años, sino también de hoy en día. Aquí hay algunos de los ejemplos de los héroes olvidados menos conocidos en la Biblia. Primero está Jocabet. Jocabet era una mujer y era nada menos que la madre de Moisés y de Aarón, y jugó un papel crucial en la preservación de la vida de Moisés, que fue al final el hombre más querido y más recordado en el pueblo judío. Segundo está dos hombres que se llaman Bezalel y Aholiab. Estos dos hombres fueron escogidos por Dios para ser los principales artesanos en la construcción del tabernáculo. Y recuerden que el tabernáculo era el centro espiritual del pueblo judío, por lo tanto estas dos personas tendrían que tener un mérito grandísimo y ni siquiera sabemos dónde están ni cómo se llaman. Tercero está Jael. En el libro de Jueces, o Jael, como quieran decirle, en el libro de Jueces, Jael es una mujer que muestra una valentía que ni siquiera los hombres tienen al derrotar y terminar al general enemigo y asesino llamado Sísara. Cuarto está Dorca, a quien también le decían Tabita. En el libro de Hechos, Dorca es descrita como una mujer piadosa que se dedicaba a hacer buenas obras y ayudar a los necesitados en todos los sentidos, lo que podría ser una Madre Teresa de hace 2000 años. Y por último tenemos a alguien que tiene un nombre bien difícil, que es Mefiboset. Era el hijo de Jonathan y Jonathan era el hijo de Saúl y por lo tanto, por lógico, era el nieto de Saúl. A pesar de estar deshabilitado y discapacitado porque tenía un problema en sus piernas,
El rey David muestra con todo su corazón gran bondad y le otorga a este pobre hombre que todo lo desechaban un lugar en su mesa real. Estos que he dicho y he contado son algunos ejemplos de los muchos héroes olvidados en la Biblia que nosotros prácticamente ni los conocemos y a veces ni sabemos dónde están ni quién son. Y es triste, porque esos hombres y mujeres con sus pequeños granitos de arena construyeron murallas gigantes para la cristianidad. No son tan conocidos como Moisés, como David, como Pedro, como Juan, como José, como Daniel. Pero sus historias son significativas y positivas y merecen que un día, por lo menos como hoy, los podamos recordar y los podamos apreciar y le podamos dar gracias. Vamos a empezar con Jocabé. Jocabé es un personaje bíblico mencionado en el Antiguo Testamento. Según la tradición, ella era la madre de Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia del pueblo de Israel, y hasta hoy en día Moisés es el nombre más grande en el pueblo de Israel. La historia de Jocabé se encuentra, si lo quieren buscar, en el libro de Éxodo, capítulo 2. En este relato se narra que Jocabé era descendiente de Levi y estaba casado con Amram, quien también pertenecía a las tribus de Levi, una de las tribus más fuertes de Israel. Durante el tiempo en que los israelitas vivían como esclavos en Egipto, el faraón en ese momento decretó que todos los varones recién nacidos de los hebreos debían ser arrojados al río Nilo. Por celos, él quería que todos los bebés judíos murieran ahogados en el río Nilo. Sin embargo, Jocabé, esta mujer, dio a luz un niño precioso y vio que él era muy especial. Y para protegerlo, decidió esconderlo por 3 meses. Cuando ya no podía mantenerlo más oculto porque los soldados del rey iban casa por casa, colocó al niño en una canastita de mimbre en el río Nilo y lo dejó allí que se lo llevara la corriente, mientras oraba y confiaba en Dios que lo iría a proteger. Voy a repetir, la madre de Moisés puso a su hijito en el río Nilo en una canastita confiando en Dios. Qué lindo si nosotros pudiéramos todos los días hacer algo parecido cuando vamos a hacer algo. Vienen después 2 personajes, Bezalel y Aholiab. Son 2 personajes mencionados en la Biblia en relación con la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo, ustedes saben mejor que yo, tiene una importancia impresionantemente grande en la vida espiritual del pueblo judío. El tabernáculo era el lugar de adoración y encuentro con Dios en el antiguo Israel. Según el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento de la Biblia, Moisés recibió instrucciones de Dios para construir el tabernáculo, que consistía en una estructura portátil y sagrada. Bezalel y Aholiab fueron los hombres elegidos por Dios. Escuchen bien, fueron elegidos por Dios para dirigir y para construir ese tabernáculo. Quiere decir que gracias a esos 2
hombres, el pueblo judío de miles y miles de personas, podían tener un lugar donde espiritualmente encontraban a Dios y reforzaban su fe y su esperanza, que era tan importante en esos 40 años. Bezalel era un hábil artesano y se le describe como lleno del Espíritu de Dios. Tenía una inmensa sabiduría, entendimiento y conocimiento de toda clase de oficios. Fue elegido personalmente por Dios. Se le dio la responsabilidad de construir el tabernáculo. Bezalel dirigió la creación de los objetos sagrados, como por ejemplo el arca de la alianza con Dios, la mesa de los panes de la proposición, que ustedes conocen todo esto mejor que yo, y el candelabro de oro, famoso, y que ustedes lo conocen, entre otras muchas cosas. Aholiab, por su parte, fue elegido como el ayudante de Bezalel y también fue dotado con habilidades y conocimientos especiales en la artesanía, y fue asignado este hombre para trabajar junto al socio del que sería Bezalel en la construcción del tabernáculo. Aholiab fue responsable de supervisar a los demás artesanos y ayudar en la elaboración de los objetos sagrados. Quiere decir que ambos hombres desempeñaron un papel crucial en la construcción del final tabernáculo, trabajando en colaboración con artesanos y bajo la dirección de Dios. Su dedicación y habilidades contribuyeron a la creación de un lugar sagrado donde el pueblo de Israel podía adorar, encontrar a Dios y con eso aumentar su esperanza, aumentar su alegría y manifestar su fe. Tremenda obra la de estos dos hombres. Entonces después vamos a otro de los héroes olvidados de la Biblia, Jael o Jael. Es una figura que aparece en los libros de Jueces en el Antiguo Testamento. Jael era una mujer de la tribu de Kenitas y es conocida por su papel en la derrota y la muerte del general asesino de Canaán llamado Sísara. La historia de Jael se encuentra, si quieren buscarlas, en Jueces 4 y 5. En ese tiempo, los israelitas estaban siendo oprimidos por Jabín, que era en aquel momento el rey de Canaán, y su general, que era el general asesino que tenía el reino, que se llamaba Sísara, era el que estaba tratando de eliminar a los judíos. El profeta y juez, y fíjense en esto, profeta y juez era una mujer llamada Débora, y ella le dijo a Barak, un líder israelita, a reunir un ejército y enfrentarse a Sísara sin miedo. Y Barak aceptó juntar un ejército e ir a enfrentarse a un ejército gigante dirigido por Sísara. Pero el general le dijo, lo único que te voy a pedir es que tú vengas con nosotros. Y Barak y su ejército lograron derrotar a Sísara y su ejército en una batalla en el monte de Tabor,
que fue algo realmente dirigido por Dios. Sin embargo, Sísara escapó y buscó refugio en la tienda de una mujer llamada Jael o Jael, esposa de Heber, un descendiente de Moisés. Jael recibió a Sísara amablemente, con una sonrisa. Le ofreció leche para beber y lo cubrió cariñosamente con una manta. Sin embargo, cuando Sísara se durmió, Jael tomó una estaca de la tienda y se la clavó en la cabeza a Sísara, matándolo inmediatamente. Este acto fue visto por algunas personas una traición hasta Sísara, porque primero le dio leche y miel, como dijéramos nosotros, y después le clavó una estaca en la cabeza. Pero también fue para cumplir una profecía de Débora, que era una profeta, de que el general sería muerto en manos de una mujer. La canción de Débora, que se encuentra en el capítulo 5 de Jueces, celebra la valentía de Jael y la describe como bendita entre todas las mujeres. Jael es conocida en la Biblia por su papel en la derrota de Sísara y se destaca por su astucia, su determinación y su amor para ayudar al pueblo de Israel en su lucha contra la opresión maldita del ejército de Canaán. Antes de irme más lejos, déjeme recordarle algo de la madre de Moisés que me olvidé en el principio. La hija del faraón encontró un bebé que fue Moisés y lo adoptó, dándole el nombre de Moisés. Sin embargo, antes de eso, la madre de Moisés, Jocabed, tuvo la oportunidad y tuvo la valentía de amamantar a su propio hijo y criarlo durante los primeros 3 meses de su vida, mostrando una valentía impresionante porque los soldados, como les dije antes, iban puerta por puerta buscando los bebés. La valentía y la fe de Jocabed al proteger a su propio hijo Moisés, incluso en circunstancias súper peligrosas, son consideradas hasta hoy en día, no solamente entre los judíos, sino entre todos los cristianos, como un ejemplo de coraje y de amor materno en la tradición bíblica. Entonces tenemos después a Dorcas, también conocida como Tabita. Fue una mujer mencionada en el Nuevo Testamento de la Biblia. Su historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 42. Dorcas vivía en la ciudad de Jope y era conocida por sus obras de caridad y por hacer ropa para los necesitados. Fíjense que Dorcas no era una millonaria y sin embargo ella con lo que podía hacía ropas para los niños y para las mujeres, me imagino, que estaban más necesitadas que ella. Ella era una discípula cristiana y era muy querida por la comunidad, especialmente debido a su dedicación de servir y amar a los demás. En un momento dado, Dorcas cayó enferma y murió. Sus amigos, al enterarse de su muerte, enviaron inmediatamente a buscar a Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, por lo que sabemos. Pedro llegó a Jope y, arrodillándose junto al cuerpo de Dorcas, empezó a orar y orar y orar y la resucitó. Dorcas volvió a la vida y fue presentada viva a los santos y viudas que estaban allí.
El relato de Dorcas destaca su bondad y su servicio a la gente necesitada y el poder milagroso de Dios manifestado a través de los apóstoles. Su historia es recordada como un ejemplo de fe, de coraje, de misericordia, de cómo los seguidores de Jesús pueden marcar la diferencia en la vida de los demás a través del amor y el servicio desinteresado. Esto sucedió hace cientos de años atrás, pero yo lo voy a leer nuevamente para que nosotros en este mismo momento lo escuchemos, para que entremos en el camino que tenemos que andar. La historia de ella fue recordada por los seguidores porque marcó una diferencia en la vida de los demás a través del amor y el servicio desinteresado. Como dice la Biblia, no dejes que la derecha se entere de lo que hace la izquierda. Y así, en silencio y en quietud, ella fue ayudando a todos aquellos que estaban más necesitados que ella, como nosotros hoy en día tendríamos que hacer. Y entonces voy a nombrar al último de los héroes, Mefiboset, también conocido como Merib Baal. Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Aparece en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 4 y 9. Él era hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl, y por lo tanto era nieto del rey David. La historia de este hombre comienza después de la muerte de Saúl y Jonatán. Cuando David se convirtió en el rey de Israel, buscó a cualquier y a todos los descendientes de Jonatán, porque Jonatán fue su mejor y leal amigo toda la vida. Y él quería mostrarle bondad y generosidad y cumplir con una promesa que le había hecho a Jonatán, que él se encargaría de sus descendientes. Mefiboset era discapacitado porque tenía problemas en las piernas, ya que había quedado lisiado en ambos pies debido a un accidente que ocurrió cuando era niño. Vivía en la ciudad de Lodebar y había sido ocultado allí por su nodriza, ni siquiera tenía madre, para protegerlo de la violencia que siguió a la muerte de su padre y su abuelo. Cuando David se enteró de la existencia de este hombre, lo llamó y le mostró bondad, generosidad, misericordia y amor. Y le restauró, le devolvió, le entregó todas las tierras y propiedades que habían pertenecido a su abuelo Saúl y le permitió vivir en Jerusalén, que era un honor el lugar porque estaba la residencia real. Además, David le otorgó un lugar, en la mesa del rey, que era realmente un honor sobrenatural, y lo trató como a uno de sus propios hijos. La historia de Mefiboset en la Biblia es un ejemplo de la bondad y la misericordia que tenía David en su corazón. A pesar que hizo los pecados que hizo, David nunca sacó los ojos de Dios y David fue perdonado exactamente por eso. Fue como un testimonio de cómo Dios puede cambiar la circunstancia de una persona y darle una nueva oportunidad, inclusive dentro de la adversidad y la deshabilidad.
Esta es una historia preciosa porque nos dice que hoy en día, no hace 2000 años atrás, hoy en día, el Dios de hace 2000 años, el Dios de hoy, y sigue dándole oportunidades a las personas, por más malas que sean las circunstancias en que están y las que están alrededor de ellos. Estas personas que he nombrado, estos héroes olvidados de la Biblia, son todas y todos personajes bíblicos quien Dios utilizó en su debido momento para que con sus humildes granitos de arena ayudaran a construir las montañas gigantes del reino de Dios. ¿Cómo nos gusta a nosotros hablar, mirar, escuchar, adorar a grandes, famosos predicadores y hombres y mujeres de Dios, profetas, evangelistas hoy en día, inclusive los que tienen iglesias que tienen miles y miles de miembros, a quienes continuamente estamos presenciando y mirando en la televisión, en la radio, a través de revistas, a través de libros? Y cómo somos rápidos para olvidar el nombre, inclusive la cara, hoy en día, de tantos cristianos y cristianas que con su pequeño humilde granito de arena y con su silencio celestial van construyendo con quietud y silencio obras preciosas y maravillosas para Dios, inclusive convirtiendo miles de personas que llevan a la cruz de Jesús sin que se entere la izquierda de lo que hace la derecha, ni la derecha de lo que hace la izquierda, con total humildad. Este mensaje a mí realmente me ha tocado profundamente y para mí es un homenaje a todas aquellas personas que, como los héroes olvidados de la Biblia, van día a día edificando el reino de Dios con humildad, amor, pero lo hacen en quietud, en tranquilidad y en silencio. Este es un mensaje que les pido de todo corazón que mediten y piensen. Y vayan a la Biblia y rebusquen, porque van a encontrar muchos más personajes olvidados en la Biblia que construyeron tantas cosas que fueron piedras fundamentales para construir la cristianidad. Pero también miren a su alrededor y miren cómo hay tantas personas trabajando en quietud, humildad y silencio, que hacen obras maravillosas para Dios y nadie les da un poquito de mérito. Pero Dios sí conoce las intenciones de sus corazones y ellos son los primeros que van a llegar al cielo. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras. Que Dios los bendiga y mediten sobre este tema.